Ya está Pedrito Bustelo. Vamos a ver de qué nos habla hoy el hombre del cannabidiol, que anda volando el cannabidiol, y también el cannabidiol piel, que es cannabipiel, que es la crema de venta libre, uso local, y también el epifractán, las gotas de marihuana medicinal, en sus diluciones al 2 y al 5%, que actúa fantásticamente como analgésico en dolores intensos. No sé, Pedro, ¿ya estás en línea? Sí, Negrito, ¿me escuchás bien? Te escucho perfecto. Ah, buenazo, vale. Pedro, ¿de qué hablamos hoy martes? Bueno, Negrito, yo la verdad que siempre hablo de salud, ¿verdad? Y esa es mi métier, el tema de salud, pero cada vez que pasa algo en Brasil, como yo viví en Brasil 5 años, a mí me gusta hacer algunas reflexiones en voz alta, ¿no? Tratando de traer un poco de información con respecto al tema de Brasil, porque bueno, yo soy uruguayo por nacimiento, ¿verdad? Por sentimiento también, primero que nada. Después tengo un pasaporte europeo por mis abuelos gallegos, o sea que soy español, soy gallego también, de Santiago de Compostela, dice el pasaporte. Pero por vivencias yo soy medio brasilero, porque yo viví 5 años en San Pablo, y realmente San Pablo es la ciudad más grande de América Latina, junto con la Ciudad de México, y a mí me marcó mucho vivir en San Pablo 5 años, no solo vivir en San Pablo 5 años, sino trabajar en San Pablo. Yo hice el doctorado ahí en la Escuela Paulista de Medicina, en la Universidad Federal de San Pablo, y yo ahí tuve la oportunidad yo daba consulta, atendía brasileños muy pobres que iban al Hospital San Pablo, y además hacíamos investigación científica. Y cuando hacíamos investigación científica, hacíamos mucha investigación estadística, matemática con los computadores, pero había que ir al campo. Al campo no, a ver un terutero, no, al campo es a las favelas. O sea, yo recorrí favelas brasileñas con otros médicos y psicólogos jóvenes, y nos metíamos para dentro de las favelas, ¿viste? Entonces realmente puedo decir que conozco la vida de los brasileños más humildes, porque bueno, primero que nada Brasil es un país gigantesco, ¿no? Va desde el Chuy hasta el Caribe, es decir, son aproximadamente 200 millones de habitantes. 200 millones de habitantes. Nosotros somos 3 millones de habitantes, ¿verdad? 200 millones de habitantes realmente es mucha gente. Yo me acuerdo que mis compañeros brasileños, los médicos del Hospital San Pablo que se han doctorado conmigo, me decían: Pedro, ¿cuántos habitantes tiene Uruguay? Digo, 3.300.000. Dice, acá un barrio de San Pablo tiene más población. Dice, qué increíble, ¿no? Lo que son las diferencias de tamaño de los países, ¿no? Digo, bueno, sí. Uruguay es un país pequeñito y se ve más pequeño justamente por estar entre dos países bastante grandes, ¿no? Que son Argentina, que va desde el polo hasta Bolivia, y Brasil, que va desde el Chuy hasta allá arriba, ¿verdad? Entonces estos días yo estaba muy atento. Todo lo que pasa en Brasil a mí me interesa, porque a mí me queda un afecto muy grande por los brasileños. Los brasileños son muy emocionales, muy afectivos, te dan 2 besos. Nunca me dijeron doctor Bustelo, siempre me decían doctor Pedro, y el nombre de uno es el nombre de uno, ¿no? Entonces yo quedé muy marcado y muy vinculado emocionalmente a Brasil. Y bueno, y como viví Brasil, pero no viví de ir a ver la excursión, sacarse la foto, ir a Río y ponerse con el Cristo Redentor, una foto y te volvés al hotel de lujo y después para Uruguay. No, lo viví, es decir, recorrí favelas, casa por casa, haciendo entrevistas psiquiátricas a gente que había salido sorteada en una investigación epidemiológica que hacía la universidad donde yo me formé como investigador, que era un centro colaborador de la OMS. Entonces yo creo que puedo opinar diferente a muchos uruguayos que conocen Brasil, que fueron a Florianópolis, estuvieron en Canas Vieiras, se bañaron, comieron el camarón y se volvieron, ¿no? Está bárbaro eso, digo, pero yo realmente conocí Brasil. Para que tengan idea, les hago un cuentito de cuando yo daba consulta allá en el Hospital San Pablo. Un día vino una brasileña con mucha depresión. Bueno, la investigué, hablé tanto en portugués
que a los 2 años y medio, claro, porque si vos sos cirujano no tenés que hablar, tenés que operar, pero si vos sos psiquiatra tenés que hablar, tienen que entender los pacientes. Entonces a los 2 años y medio de vivir en Brasil, a mí me pasaba y a la madre de Felipe, que me acompañó en todo eso también, que creían que no éramos uruguayos, creíamos que éramos brasileños, de tan bien que hablábamos el portugués, porque ella psicóloga y yo psiquiatra, los dos hablando todo el día el idioma, y bueno, efectivamente, ¿no? Hablando en portugués, porque ser médico del alma, si no sabes el idioma de la persona, no se puede. Entonces vas a un psiquiatra, tenés que hablar el idioma de tus pacientes. Entonces llegué a hablar portugués muy bien, entiendo portugués con cualquier acento, sea de Ceará, de Rondônia, de Acre, de Río Grande do Sul, nuestros vecinos, los gaúchos, que dicen, viste, che, y toman mate, toman chimarrón, tienen una cultura muy parecida a los gaúchos, ¿no? En vez de gauchos, gaúchos, que son los como la gente del campo en Río Grande do Sul, ¿no? Río Grande do Sul, que es el estado más cerca, en donde está el Chuy, donde está Santana del Livramento, tiene 9 millones de habitantes, 3 veces más población que todo el Uruguay, ¿no? Un estado, y son 27 estados, ¿no? Así que ahí vamos tomando la dimensión continental multicultural de lo que es Brasil. Y bueno, y todos estos días estuve viendo canales brasileños, como entiendo portugués perfecto. Aparte me gusta mirarlos para no perder el idioma, ¿no? Me hace bien para mantener mi cerebro activo. Escuchar, de vez en cuando pongo la BBC World en inglés para no perder el inglés, y muchas veces pongo canales brasileños para ver los informativos, ver la realidad de allá, y para mantener el idioma. Y estuve viendo también lo que han dicho una cantidad de periodistas uruguayos con respecto al resultado de las elecciones de Brasil, ¿verdad? Entonces he visto ensayar muchas explicaciones de personas que conocen Brasil de leer, conocen Brasil de ir a una excursión, de ir a Florianópolis, de ir a comprar garotos al street. Entonces quisiera que escucharan la experiencia de alguien que bueno, que con total humildad vivió 5 años en Brasil. Y cuando yo me fui de Brasil, que venía para Uruguay por 3 meses, y ya me iba para Londres, porque ya había concursado para la otra beca en la Universidad de Londres, yo me fui llorando de San Pablo. Lloré, y la madre de mi hijo lloraba y lloraba y lloraba, porque realmente Brasil, como son tan afectuosos, tan emocionales, tudo bem, tudo joia, siempre con sol, con alegría, aunque estén con pobreza, igual son muy alegres. Es un país que te atrapan en ese sentido, y lo hace desde el punto de vista emocional. Bueno, ahora hablar un poquito de lo que es Brasil. Brasil es un país grande como un continente, como dijimos recién, con 200 millones de habitantes, que era, y por momentos fue un poco más alta, la 8ª economía del mundo entero, para que tengan idea. Por eso es que las cifras esas de corrupción, y aparte yo no me gusta hablar de política, ¿verdad? Saben que yo soy epidemiólogo, entonces siempre a mí me enseñaron mis jefes de la OMS que yo debo mantenerme apolítico, ¿verdad? Pero bueno, el resultado de ayer no es solo una cuestión de derecha o izquierda, digo, porque realmente la corrupción que se dio en el PT, los políticos eran de izquierda, pero los empresarios eran todos de derecha. Los Odebrecht, la familia Odebrecht, dueños de la constructora más importante de Brasil, tenía coimeado a todo Brasil y a todos los gobiernos de América Latina, de Maduro, Ecuador, bueno, saltan escándalos todos los días, saltan escándalos en varios lugares. Entonces no es una cuestión de izquierda y derecha, es una cuestión de los seres humanos, y había involucrado políticos de izquierda y empresarios de derecha, porque Camargo Correa, Odebrecht, esa gente no son del PT, pero sí que se habían asociado a políticos corruptos del PT, y bueno, habían hecho un saqueo bastante importante, ¿no? Entonces, ayer yo vi Esta boca es mía, por ejemplo, y los panelistas, algunos son muy interesantes, como hablan, otros más, otros menos. Uno decía, una muchacha decía, yo no entiendo, dice, ¿cómo 50 millones de personas, dice, votaron a este hombre que es homofóbico, que habla mal de los homosexuales, que habla mal de las mujeres, que esto, que lo otro, que no sé qué? Y digo, bueno, no lo podés entender a no ser que hayas vivido allá. Y sigo con el cuentito. Viene una paciente al hospital San Pablo, macha de presión, la atiendo, le hago un tratamiento, al mes y medio, 2 meses, la mujer está impecable. Y la brasileña me quería mucho, ¿no? Porque yo era su médico y le había devuelto la alegría de vivir, que había costado bastante trabajo, dicho sea de paso, pero lo conseguí.
Al poco tiempo viene la mujer destruida. Digo, ¿más qué aconteceu? Le pregunto en portugués, por supuesto, ¿qué pasó? ¿No? Digo, ¿por qué estás así? Dice, no, doctor Pedro, y llora y me abraza la mujer. Porque ser psiquiatra tiene esas cosas, ¿no? De repente te abraza un paciente llorando, ¿no? Y más en Brasil, que las emociones están a flor de piel. ¿Qué había pasado? Uno de sus hijos venía del trabajo y una bala perdida se lo mató. Entonces cualquier ser humano que le maten un hijo, y bueno, es lo peor que te puede pasar. Es el duelo más difícil de superar, la muerte de un hijo. Y bueno, agarré a esa pobre mujer hecha pedazos, con el hijo recién asesinado por una bala perdida. Y bueno, y empecé a tratarla de vuelta. Y a tratar de remontar ese estado de ánimo, ¿no? Y bueno, y me llevó como 6 meses esta vez, pero logré devolver la alegría de vivir, porque tenía más hijos y bueno, y la vida sigue, y qué vamos a hacer, y yo qué sé, y no sé cuánto, y lo más bien, bueno, mucho trabajo me dio recuperarla, y la mujer se recuperó y recuperó la alegría de vivir y todo. Y un día viene de vuelta, súper triste, pero tristísima, hecha pelota. Digo, ¿qué aconteceu? Creo que se llamaba Aparecida. Hay muchas brasileras que se llaman Aparecida por la Virgen, ¿no? Recuerden que Brasil es el país católico más grande del mundo. ¿Qué aconteceu, Aparecida? Y ahí se rompió en llanto de vuelta. Pero pobre mujer, ¿qué le habrá pasado? Otra bala perdida le había matado otro hijo, ¿ok? ¿Van agarrando como viene la mano? Allá hay un dicho que dice, tristeza poca es bobada. ¿Tá? En Brasil, cuando hay tristeza no tiene fin, felicidad. Sí, canto horrible, pero entendieron la letra, ¿no? Tristeza no tiene fin, la felicidad sí. Es decir, los brasileños humildes son un país muy sufrido. Ellos son muy pobres. Recuerden cómo nació Brasil. Brasil era una colonia de Portugal. El rey de Portugal, cuando Napoleón invadió Portugal, se vino a la colonia, se vino a Brasil. Y después, cuando recuperaron la independencia de Portugal y se sacaron a un rey que había puesto Napoleón Bonaparte, que era hermano de Napoleón, volvió el rey para allá y acá quedó el hijo, Pedro, se llamaba, tocayo mío, Pedro I después. ¿Por qué? Porque después que se fue el padre, le dijo, che viejo, ¿qué pasa, hijito? ¿Viste de Brasil la colonia? Sí, bueno, está. Ahora el rey soy yo acá. Y se independizó, mandó al diablo a su padre y creó el imperio del Brasil. Por eso es que Brasil tiene familia monárquica, los Braganza de Orleans. Por eso hay duque de Caxias, barón de Río Branco, etcétera, etcétera. Es decir, hasta el 1800 y pico era un imperio. Había condes, duques, emperadores, y son Braganza de Orleans, o sea que son parientes de los descendientes de la familia real. ¿De qué país? De Francia. O sea, son parientes porque las cabezas de los países de Europa se casaban entre ellos, ¿verdad? Por eso a veces pasaba que una muchachita heredaba el trono, yo qué sé, de Austria, junto con el de Francia, junto con era prima del otro de Inglaterra, y bueno, a veces una persona sola heredaba varios tronos o condados o ducados y hasta países enteros si eran príncipes herederos de hijos del rey, ¿verdad? Así que había una gran diferencia social en el nacimiento de Brasil, porque estaba la gente que eran nobles y después la mayoría eran descendientes de esclavos. Entonces, ¿cómo se explica que en un país donde el 50% de la población o es negra o es mestiza haya arrasado en las elecciones un sujeto como el diputado Bolsonaro, que hace 27 años que es diputado, que es como muy rígido, muy de derecha, desde el punto de vista de algunas cosas, posturas que él tiene, que realmente a un uruguayo no impactan bastante. También tienen que saber que allá en Brasil, para representar a 200 millones de personas, el parlamento es enorme. Acá son 99 diputados y 30 senadores. Allá son 513 diputados y 88 senadores. O sea que el parlamento no son 130, son 600. Y Bolsonaro, mal o bien, hace 27 años seguidos que se reelige como diputado. ¿tá? Y también otra cosa característica de la política brasileña es que los partidos políticos no son muy fuertes. Entonces, por ejemplo, uno puede ser diputado y tener un partido chiquitito que lo fundaste hace 2 días.
Bueno, el partido actual de Bolsonaro no es un partido muy grande ni muy conocido. Ahora sí pasó a ser muy grande, la segunda bancada después del PT, creo que son 56 diputados del PT a partir del resultado y 52 de Bolsonaro. Y ahora un poco hablar de Bolsonaro. Bolsonaro es un capitán del ejército retirado que nació en Campinas. Campinas es una ciudad en el interior de San Pablo, o sea que Bolsonaro, a pesar de toda su vida de haberla desarrollado entre Río de Janeiro y Brasilia, por ser diputado 27 años seguidos, uno a veces cree que la gente cree que es carioca, ¿no? Carioca es oriundo de Río de Janeiro. No, Bolsonaro no es carioca, Bolsonaro es paulistano. Paulistano quiere decir que nació en el estado de San Pablo, y paulista que nació en la ciudad de San Pablo. Y bueno, y volviendo al tema, ¿por qué tanta gente de color y que son mestizos y no son negritos retintos bien africanos, son mezcla, ¿verdad? Hay mucha mixtura, mucho mestizaje. ¿Cómo van a votar a este señor? Y bueno, yo les voy a explicar por qué votaron a este señor. Porque lamentablemente la parte, digamos, social y económica está muy complicada, y más que nada el tema de seguridad, ¿tá? Entonces recuerden que hace poco Temer militarizó Río de Janeiro, porque el narcotráfico había crecido tanto que allá yo me acuerdo, y esto te estoy hablando de la época que yo vivía, mucho antes de Temer, de Dilma, de Lula ser presidente, ni nada. Los narcotraficantes en Río de Janeiro, de repente aparece un muchachito chiquitito así de 18 años y es el jefe del narcotráfico de todo un morro. Y ese tipo es el jefe de ahí, y viene la policía militar, porque la policía es militarizada, y vienen con unos helicópteros impresionantes, porque Brasil tienen mucho más plata que nosotros. Brasil no está fundido. Las reservas económicas de Brasil en este momento que está pasando mal son 368 mil millones de dólares. Es casi más o menos lo mismo que tiene Arabia Saudita, que son ultramillonarios por el petróleo, ¿tá? O sea que no es como Argentina. Y después otra cosa es que la justicia es independiente, ¿no? Se habrán dado cuenta. Si no podría estar preso Lula, ¿tá? Y también que si los presidentes empiezan a hacer cosas extrañas, ellos tienen el juicio político de la constitución de ellos, que se llama el impeachment, y sacan presidentes, sea de izquierda o sea de derecha, ¿tá? Por eso no es correcto, habla de desinformación decir que lo de Dilma fue un golpe de Estado. No, lo de Dilma fue un juicio político que se llama impeachment, que está previsto en la constitución brasileña. Y Dilma era de izquierda y la sacaron. Y Collor de Mello era de derecha y también lo sacaron. Y eso lo viví yo, porque yo vivía allá. Y digo, qué increíble, ¿será que sacan al presidente? ¡Pum! Lo sacaron para afuera y quedó Itamar Franco del PMDB, mismo partido que Temer, porque eso es otra cosa también que nos diferencia mucho. En Uruguay, nuestros partidos son de los más antiguos de la historia de la humanidad. Es decir, el Partido Colorado y el Partido Nacional son de la época de Rivera y de Uribe, que fueron sus fundadores. En cambio, en Brasil, los partidos no son tan fuertes. Los partidos no tienen tanta historia, tanta tradición. Para esto le va a llamar la atención a Abel. En Brasil uno puede candidatarse a diputado sin partido, prácticamente. La persona, ¿tá? La persona. Entonces yo creo que los brasileños votaron en forma masiva, y se podría decir casi que automáticamente. Faltan unos días para que Jair Bolsonaro se convierta en el presidente del Brasil, porque ellos están aterrorizados por la inseguridad. ¿Saben cuánta gente falleció por la violencia de los delincuentes, narcotraficantes el año pasado en Brasil? Nosotros estamos preocupados por 400 homicidios, ¿no? Bueno, 63.000 muertos a balazos, a puñaladas, a lo que se te ocurra de los delincuentes. A eso súmenle que se acabó el viento de cola que hubo en nuestro continente, y que dio riqueza a Uruguay, a Brasil, a Argentina, vendiendo los commodities, la soja, los alimentos, todo eso valía mucho, la leche en polvo, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y eso se acabó. Y cuando se acabó, Brasil entró en una recesión económica, empezó a empobrecerse. 1 año, 2 años, 3 años. Y cuando saltó lo del lavallato,
dijeron corrupción. Y bueno, y ahí empezaron las personas, ¿no? Las personas, los políticos también, porque los políticos intermedian, por supuesto. Pero empezó el movimiento ese de fuera Dilma, fuera Dilma, fuera Dilma, se empezó a armar el impeachment, se paró, ¡pum! Y la sacaron para afuera. Al igual que sacaron a Collor de Mello, ¿está? Y bueno, y yo creo que han votado lo que han votado por, más que nada por miedo, ¿está? Porque, bueno, es decir, este tipo me trata de negro, como que yo soy inferior, yo qué sé, pero ¿qué es peor? ¿Que te traten de negro o que te maten? O que te maten un hijo, como a mis pacientes, que le pasaba eso. Un hijo no, 2 hijos. En un año le mataron 2 hijos con balas perdidas. Y estoy hablando de un Brasil mucho más seguro que el que hay hoy. Entonces los brasileños votaron desesperados al que les dijera: les voy a dar seguridad, los voy a cuidar, voy a combatir a los delincuentes. Yo no sé si ustedes vieron, pero hay dos cositas para redondear, que ya estamos a 5 minutos de terminar. El diputado más votado, pero más votado de toda la historia de Brasil es Bolsonaro hijo. Y vi, cuando me enteré de eso, leí un artículo en la revista Bella y estaba la foto y parecía Schwarzenegger. Digo, pero este tipo se hace pesas. Evidentemente, estaba cuadrado como Schwarzenegger. Era parecido a Bolsonaro porque era su hijo, mucho más joven, y con un lomo que parecía Schwarzenegger. Digo, y a ver cuántos votos sacó. 1.800.000 votos. Casi 2 millones de votos. Un diputado, ¿no? Es el diputado. El hijo de Bolsonaro fue el diputado federal con mayor cantidad de votos de toda la historia política de todo Brasil. Nunca hubo un diputado que tuviera casi 2 millones de votos. Bueno, y yo dije, yo quiero saber qué profesión tiene este muchacho, porque ayudó a ser el hijo de Bolsonaro, pero ¿qué profesión tiene? No adivina nadie, ¿no? Bueno, yo se los voy a decir. ¡Es policía federal! ¡Es policía federal! Los brasileños votaron a Bolsonaro porque están con miedo de todos los chorros, los delincuentes, los narcotraficantes, no sé qué. Y bueno, cuando apareció un tipo, yo les voy a dar seguridad, yo les voy a dar permiso para que todos ustedes usen revólver, yo voy a hacer, y fueron y lo votaron, y vieron que es medio homofóbico, bastante. Yo no dudo que haya gente que sea homosexual que lo haya votado igual, porque ¿qué es peor? Con todo respeto, lo digo, con máximo respeto, y más acá en Uruguay, que estamos absolutamente adelantados en ese sentido. ¿Qué es peor? ¿Que alguien te diga mariquita o que te asesinen? Y yo creo que es peor que te asesinen, ¿no? Muy interesante fue una charla de 2 politólogos argentinos que yo escuché el otro día, y que esa gente había estado en Brasil y lo tenía clara. Dice, pero no les importa, dice, que este hombre que al final habla y casi como si fuera una dictadura. Y bueno, dice, lo que pasa, dice lo que pasa que mira, es más complicado el tema, dice, porque es un tema por la seguridad. Otro cuentito, se viralizó hace poco un videíto donde había unos niñitos saliendo de un colegio con sus madres, todos chiquititos, y ahí aparece como una especie de planchita, pero planchita brasilero, con terrible bufo, y le apunta a todos los niños de todas las madres ahí, ¿verdad? Y las madres aterrorizadas, que están apuntando a los chiquititos, aterrorizadas. Lo que no sabía el delincuente era que entre las madres había una policía federal de particular, con una camisita blanca, un pantaloncito, un bolsito. La mina metió la mano, la madre del niñito, sacó una pistola, una matraca, así, pero un revólver, y le encajó 2 balazos en el pecho al plancha. Y el plancha intentó tirarla a ella, pero no, y la mujer le hizo la maniobra ahí, le pateó con la pierna, estaba entrenada la mujer como policía, le sacó el arma, lo desarmó, lo dio vuelta, le pisó la espalda y le apuntaba a la cabeza así hasta que viniera la policía. Al final murió ese delincuente. Bueno, esa muchacha, eso se viralizó y se hizo famoso por las redes sociales, ¿no? Otra cosa, ¿no? Es más importante para ganar una elección hoy día las redes sociales que la televisión, ¿tá? Y esta muchacha es una demostración, porque eso se viralizó en Twitter, ¿tá? Esa muchacha también es diputada federal y sacó unos votos impresionantes. O sea que los brasileros tienen miedo de salir a la calle y que te maten. No podés ir a la esquina porque te roban, te asaltan. Entonces, por eso ganó Jair Bolsonaro, porque es como una especie de policía que les promete que les va a dar seguridad.
Y bueno, y si te está por matar tu hijo, si te está por matar a vos, o si vas a la esquina a comprarte una cerveza y no sabes si volvés, y bueno, empieza a ser secundario, decía el politólogo argentino, no me acuerdo el nombre, la verdad, el hecho de vivir o no en una democracia. ¿Por qué? Y porque más importante es estar vivo, ¿no? Porque si estás muerto no vivís ni en una democracia ni en nada. Y bueno, y después voy a elogiar a dos políticos del Frente Amplio. Voy a elogiar primero al presidente de la República, ¿tá? Que no ha hecho ningún comentario, ¿tá? Porque Vox Populi, Vox Dei, la voz del pueblo es la voz de Dios. Si ellos eligieron a Bolsonaro, por algo es. Y es por esto que les estoy contando, porque están muertos de miedo, ¿tá? Porque la violencia, 63.000 homicidios por los delincuentes, es una cifra escalofriante, ¿tá? Eso había dicho Tabaré cuando le preguntaron qué opinaba de Trump, y él dijo: la voz del pueblo es la voz de Dios, ¿tá? Entonces, realmente, si los brasileños le eligieron, por algo será. Y bueno, y creo que es por esto que les estoy diciendo. Y otra cosa también, otro político que voy a elogiar, es al diputado Pozzi. El diputado Pozzi del Frente Amplio era el líder de la bancada Frente Amplista hasta hace poco, creo que lo sigue siendo. Y dijo lo siguiente: todos, absolutamente todos los políticos uruguayos tienen que abstenerse de criticar los resultados de las elecciones brasileñas. ¿Por qué? Porque el señor Bolsonaro va a ser el presidente de los brasileños. Y si vos te peleás con él o empezás a hablar mal de él, ¿qué pasa si Brasil no le compre más lácteos a Uruguay? Para ellos es el 0,5% de los lácteos que consumen. Y para nosotros es el segundo destino de las exportaciones de lácteos de todo el Uruguay. El primero es Chile y el segundo es Brasil. Entonces realmente hay que respetar la soberanía de los estados. Y si los brasileños eligieron a Bolsonaro, porque es muy fácil decir: ay, ¿cómo vas a elegir a este tipo? ¿Qué es esto? ¿Qué es lo otro? Bueno, andá a vivir a Brasil un tiempo y capaz que terminás votando a Bolsonaro, ¿tá? Por más que seas homosexual, por más que seas negro, por más que seas pobre, igual, ¿tá? Porque en Brasil son 200 millones de habitantes y fueron a votar, porque allá es obligatorio, pero si no vas no te pasa nada. Fueron a votar 147 millones. O sea que la participación fue gigantesca. Hay muchos que no fueron, pero que en un país de 200 millones vayan a votar 147 millones, que son casi 150 millones de personas, a mí me impone mucho respeto eso, ¿verdad? Así que yo diría que no hay que meterse a opinar sin saber. No se puede juzgar a los brasileños por elegir a quienes ellos entienden que es la mejor opción, no sé si la mejor o la menos mala, pero ellos entendieron eso. Y yo estoy con lo que dijo Tabaré Vázquez, Vox Populi, Vox Dei. Finalmente, para redondear, también hubo tres cosas importantísimas. En ese parlamento brasileño hay 200 diputados que responden a los estancieros, ¿tá? Porque vieron que dije que era la octava economía del mundo, pero no es una octava economía de hacer aviones y barcos, no, es de productora de alimentos. Entonces, los fuertes son los parlamentarios que representan al campo. Esos son fuertísimos en Brasil. Los otros que son fuertísimos son las iglesias evangélicas. Recuerden que Brasil es el país católico más grande del mundo, pero también es el país cristiano, en cuanto que muchas iglesias evangélicas, que no son de la iglesia católica, son cristianas, creen en Cristo, han penetrado muchísimo en la sociedad brasileña y tienen como 200 diputados. Algo parecido se está viendo en Uruguay con Álvaro Dastube, que es del Partido Nacional y es el yerno del Pastor Márquez, de Ondas de Amor y Paz. Y hablaban de la triple B en estas elecciones: Biblia, ¿tá? Por los diputados evangelistas, buey por el campo, y bala. ¿Bala por qué? Bala en portugués significa caramelo, ¿no? Pero bala de proyectil. ¿Por qué? Porque, bueno, todas las fuerzas de seguridad de sus parientes, si hay un militar y hay un candidato que es militar retirado y que era sindicalista de militares, eso casi nadie lo sabe. Jair Bolsonaro lo obligaron a retirarse porque hizo como una especie de paro de militares pidiendo más aumento para los militares. Entonces, entre los militares, los del campo, los muertos de miedo y los evangélicos, arrasó, ¿tá? Y Dilma no salió ni senadora.
dejaría por aquí por respeto puedo hablar horas de Brasil, pero realmente creo que acá estamos al final ya de la media hora. Brillante, Pedrito, ni que fuera un avesado político, ¿eh? La verdad que espectacular el análisis. Sí, les gustó. Lo que pasa es que vivir en un país te enseña muchísimo. Te enseña muchísimo. Así que bueno, para que no se olviden, pueden comunicarse con Fundación Casa Bajones por el 2-403-4562. También tienen un WhatsApp o SMS que es el 096 428 133. Y bueno, y como estoy acá descansando esta semanita que me está haciendo muy bien, estoy yendo mucho al gimnasio, he hecho muchas sentadillas, hoy me pasé y me dolía la rodillita y la otra también. Digo, Pedrito, ya tenés 59, tenés que cuidarte, y agarré mi cannabipiel y me puse, ¿está? Porque no me daba el tiempo para poner un poco de hielo, que hace tiempo que no me ponía un poquito de hielo, no me da tiempo, tengo que salir a hablar con el negrito. Y me puse el cannabipiel, ¿está? Recién, hace 5 minutos, bueno, ya no tengo dolor en las rodillas, ¿está? Es casi inmediato, ¿está? Aparte, sin efectos ninguno colateral. Es el único antiinflamatorio de que se despacha en farmacias, que no es un AINE. AINE quiere decir antiinflamatorio no esteroideo, que todos ellos te rompen el hígado, los riñones y el estómago fundamentalmente. Y el diclofenac ahora también estuve aprendiendo que puede aumentar eventos cardiovasculares. Así que el consultorio canábico, y con esto redondeo, el teléfono 097 339 299. Espero que Leo esté escuchando y pueda poner sobre las imágenes que yo di unas vueltitas acá que dijeron que iban a ver, está precioso. Y la voz para subirlo al Face editado. Así que quedamos por acá. Un abrazo, Pedro, y el sábado esto sale otra vez, se repite a las 2:30 de la mañana. Bueno, espero haber colaborado con un granito de arena para que puedan entender por qué sacó 50 millones de votos casi este año. Ok, un abrazo, Pedro, te quiero mucho. Igual. Bien, Pedro Bustelo ha pasado aquí, hizo una disertación espectacular, análisis. Bueno, vivió ahí 5 años, ¿no?